Hola chicos, buen día. Los saludamos desde aquí, desde la casa de ustedes, Coco, y yo lista para dar la clase de matemáticas. Él nos va a acompañar aquí, como saben, siempre está pendiente con nosotros. Hoy vamos a ver un tema nuevo y espero que vaya a ser divertido. Es extenso porque tenemos muchas unidades de medida. Miren, aquí ya tenemos. Para ver, por ejemplo, medir. Medir es importante para saber cuánto tenemos, cuánto queremos, lo que tenemos, van a ver diferentes unidades, va a ser un tema muy interesante. Aquí, por ejemplo, vemos algunas unidades de medida. Una regla, un reloj, 2 litros de aceite, dice, o 2 litros de agua podría ser, o de té, un billete de 50, unas pesas que dice 10 kilogramos. Entonces, vemos aquí todo se mide, todo se cuenta. Vamos a avanzar. Medir es comparar una cosa con otra. ¿Por qué comparar? Porque solamente a través de una medida decimos qué tan grande es otro, qué tan pequeño, cuánto tenemos, cuánto pesa, cuánto mide, dependiendo de la unidad de medida que tengamos que utilizar. Por ejemplo, aquí están estas dos chiquitas abrazadas y podemos decir y comparar, porque tenemos una referencia entre ellas, que ella es más alta que esta nena. Podemos comparar y decir que ella es más alta porque tenemos un punto de referencia. Aquí tenemos, por ejemplo, una pluma y tenemos una pesa. Es para checar quién es más pesada o quién es menos pesada. En este caso sabemos que la pluma es muy ligerita. Tan ligera es que podemos soplarle y la pluma se puede sostener un rato en el aire. Va solamente a un ratito. En algún momento va a tener que caer. Pero una pesa no podemos soplarle y que se detenga un rato en el aire. De hecho, si la soltamos, inmediatamente cae y podemos lastimarnos, ¿no? Nos lastima un pie. Aquí tenemos una botella de agua y tenemos una alberca con agua también. Aunque las dos son aguas, el contenido o la cantidad de agua que hay en esta alberca es muchísimas botellas de agua que podría llenarse de aquí. Pero es, a final de cuentas, agua y que se van a medir. ¿Okay? Entonces, podemos ver que medir es comparar una cosa con otra. Para medir tenemos varios instrumentos que nos van a apoyar para hacer esto. Hay diferentes medidas. Ahorita vamos a ver cuáles se utilizan, porque no es lo mismo si queremos saber cuánto tenemos. Aquí tengo, por ejemplo, toda ahorita en la tienda, porque tengo muchas cosas para enseñarles. No es lo mismo medir esto, que es sólido, a esto que es líquido. Ajá. Entonces, necesitamos de diferentes unidades de medida. Pero fíjese lo que pasa. Dice, una unidad de medida sirve para poder expresar y comparar el tamaño de una magnitud física. Ojo con esto, física. Solamente podemos medir, o bueno, hay otras medidas, otras formas de medir, las magnitudes físicas, lo que vemos, lo que tocamos. Porque también hay otras cosas. Por ejemplo, aquí yo les puse este dibujo que, por ejemplo, medir qué tanto aprendió alguien, pues es un poquito complicado. Nosotros, por ejemplo, medimos qué tanto aprendiste de un tema a través de un examen, pero aún así, a veces en los exámenes, cuando estás resolviéndolo por los nervios, por la flojera, o por ya quererte salir rápido al recreo, o por terminar rápido el examen, ya contestas como sea, ¿no? Entonces, pues a veces no es que no sepas o que no hayas aprendido, simplemente ya no la contestas, no quieres contestar, ya te aburriste o tienes otros intereses. Ajá, entonces es difícil a veces hasta medir eso de la inteligencia. Por ejemplo, de los pensamientos. Es difícil medir cuántos pensamientos tengo yo positivos al día, cuántos pensamientos positivos tiene otra persona, cuántos pensamientos positivos o negativos tiene mis hijos, ¿no? Porque si bien, por ejemplo, a lo mejor hay escalas de ver qué tan positiva es esa persona y a lo mejor su conducta nos dice que es muy positiva, pero no sabemos si tiene 1 kilo, 1 litro, 1 kilómetro, no, realmente no, nada más podemos decir muchos, pocos, o de acuerdo a la escala tal hay tantos, pero es muy difícil eso medirlo. Sin embargo, sí se mide, pero es más complicado. Sin embargo, las magnitudes físicas sí podemos, porque esto podemos saber cuántos mililitros tenemos exactamente.
cuántas lentejas tenemos en esta bolsa. Y aunque podríamos decir que nos apoyamos de instrumentos, eso no quiere decir que no haya errores de medida, que no haya sesgos. Sí los hay también, pero son mucho menos que, por ejemplo, como los constructos, que les decía, los constructos son, por ejemplo, los pensamientos que podemos medirlos y que podemos y sabemos que existen, pero que no podemos o no son tan tangibles. No podemos tocar el pensamiento, no podemos tocar la alegría. Podemos ver que sonríe la persona, pero no podemos tocarla, no podemos decir es color rosa, es color azul, o tiene la forma de un cuadrado, tiene la forma de un triángulo, ¿no? O sea, no, eso no se puede ver. Pero sí las magnitudes físicas, lo que sí puedes tocar, lo que puedes ver, lo que puedes sentir, sí se puede medir. Es bien importante tener una unidad de medida. ¿Por qué? Porque eso va a ser una referencia. Esa referencia tiene que ser válida e invariable para todos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, sabemos, aquí, déjenme mostrarles. En esta regla tenemos de aquí para acá 10 centímetros. Y a lo mejor, por ejemplo, aquí tengo un calibrador. Si yo tomo esa referencia de aquí a acá, acá también, van a ser también 10 centímetros. Y si yo tomo otros centímetros aquí, que aquí trae, por ejemplo, el papel, nos va a decir los centímetros y me va a ser la misma longitud. Eso debe de ser en todos los lugares. Aunque en otros lugares, por ejemplo, hay otros sistemas de unidades de medida, de todos modos, 10 centímetros es lo mismo aquí, que en China, que en Guanajuato, que en Veracruz, etc. Esto tiene que ser válida e invariable para todos, para que todos podamos, porque, por ejemplo, si yo nada más digo, por ejemplo, yo aquí les puse este dibujo. Este niño de azul es más alto que el de blanco, pero este niño, es más alto que esta niña de verde. Dices, bueno, entonces, ¿cuál es el alto? Porque si este era el alto, que más alto que este, ¿no? Por eso tenemos aquí ya los centímetros o los metros para ver, y ya te quitas, él es más alto, entonces dices, bueno, por fin, ¿cuál es el alto? ¿Cuál es el bajo? ¿Cuál es el más chaparrito? ¿Cuál es el mediano? Entonces te quitas de problemas y dices, este mide 1,77, 1,66, 1,62 metros. Entonces, eso que estamos viendo, esas medidas, eso de metros, es una unidad internacional, ¿sí? Que es un metro aquí, un metro en Estados Unidos, un metro como le decía, en Veracruz, un metro en Yucatán, etcétera. Donde sea, va a ser un metro. Y va a ser del mismo tamaño. Aquí tenemos bastantes unidades de medida. La longitud, que se mide en metros y su símbolo es M. La superficie, que se mide en metros cuadrados y se escribe con M2. El volumen, que es el metro cúbico y es con M3. La masa, que se mide en kilogramos y es kg. La capacidad, que es el litro y es con una L. El tiempo, que es con segundos y se escribe con una S. Los ángulos, que son la unidad es grado y el símbolo es un circulito. La temperatura, son con centígrados, la unidad, y el símbolo es la misma bolita que tenemos aquí, el mismo circulito. ¿Okay? Estas son algunas unidades de medida. Obviamente no vamos a ver todas esas ahorita, pero yo sí les voy a presentar algunas que tenemos físicamente. Va a ser nada más esta la presentación. Posteriormente vamos a ir retomando algunas de las medidas, y son no todas. En diferentes clases vamos a ir viendo ejercicios de diferentes unidades de medida, pero para que vean, les voy a enseñar muchos instrumentos que tenemos para medir. Por ejemplo, aquí de este lado tengo una báscula, que es la que utilizo para la cocina, ¿no? Con la que no recetas. Y la báscula nos mide sólidos. ¿Ven? Aquí nos dice que pesa medio kilo. Esta báscula nos va a medir la masa. ¿Qué es esto? Es para los sólidos. Esta es una botella de agua y es líquido. Y aunque la podemos subir aquí y nos las alcanza a pesar, en realidad los líquidos se van a medir
Aquí lo tenemos. ¿Qué es la capacidad? Se van a medir en litros y su símbolo es la L. De hecho, la botella de agua aquí tiene 1 litro, para que lo vean. Los líquidos se miden en litro. Pero también tenemos, por ejemplo, para medir, déjenme ver dónde dejé, la temperatura. Aquí tengo un termómetro. La temperatura es la temperatura corporal de tu cuerpo, ¿no? Y aquí tenemos un termómetro. También tengo, por ejemplo, aquí para medir la oxigenación. Y esto es un oxímetro para ver cuántas oxígeno hay en tu cuerpo, en tu sangre. Ajá. También tengo, bueno, les enseñaba el calibrador, que también es para medir. Esto es a través, tiene unidades de medida de centímetro y de pulgada. También tengo para medir la presión arterial, que esta es ya una unidad de medida ya más complicada, porque ahí ya se mide, no solamente es una unidad, se trabajan más unidades. Pero este es para medir la presión. Aquí tengo, por ejemplo, un glucómetro, que sirve para medir el azúcar en la sangre. Se da uno un pinchazo, con esto sale un disparo, tomas la sangre con una muestra y la pones en el glucómetro y nos dice cuánta cantidad de azúcar tenemos en la sangre. Tenemos esta regla que también nos va a medir la longitud con la unidad de medida que tenemos, que es el metro. También tengo un reloj, que el reloj va a medirnos el tiempo a través de el segundo y su símbolo será la S. Y así como estos tenemos muchos instrumentos para medir, para comparar. Tengo por aquí, por ejemplo, una regla T. Esta regla T también es para medir, es una regla. Entonces, como vemos, medimos siempre. Si vas al mercado, tú pides 1 kilo de tortillas, bueno, si está la tortillería en el mercado, pero puedes comprar 1 kilo de jitomate, puedes comprar 1 litro de aceite, puedes comprar 1 litro de leche, si vas a la farmacia puedes comprar un medicamento y el medicamento también tiene su unidad de medida. No es lo mismo, por ejemplo, un medicamento para niños que un medicamento para adultos, porque hay mayor concentración, hay mayor cantidad de la sustancia química. Por ejemplo, si vamos a construir una casa, necesitamos saber cuánto tenemos de terreno, de qué tamaño va a ser la casa. Si vamos a hacer nuestra comida, tenemos que ver cuántos chiles le vamos a poner. O sea, siempre estamos midiendo. Por eso es importante este tema. Y cada uno en las clases vamos a tratar de ver alguna unidad de medida. No vamos a ver todas, pero sí las más importantes y más comunes. Mientras, por ejemplo, de tarea podrían decirme, mandarme fotografías, por ejemplo, ¿qué pueden medir en una báscula? Por ejemplo, las lentejas, pueden pesar las habas, la sal, el azúcar, jitomate, las naranjas. Mándenme 3 medidas que se pueden hacer en una báscula y que lo que va a medir es la masa y su unidad de medida será el kilogramo. Esto lo vamos a ver en la siguiente clase. Mientras, yo quiero que ustedes me manden qué se puede medir en una báscula. ¿Ok? Bueno, pues nos despedimos. Coco ya quedó escondido hasta atrás de las cosas. Nos despedimos porque tengo que cortar mi video, si no, no lo puedo subir a YouTube. Que tengan un buen día. Gracias, chicos.